Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Vida con Equilibrio y para la serie de maestros y libros para el despertar. Hoy quiero compartir contigo acerca del libro El Kybalión. Quiero compartirte un poco de sus orígenes, de qué trata. No vamos a profundizar en los principios herméticos, pero los voy a nombrar y te voy a leer parte del libro y la opinión que tengo acerca de él. Así que quédate que este video es para ti. El Kybalión está basado en lo que son los principios herméticos, es decir, de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, conocido como el tres veces grande, entre uno de los significados de su nombre. El hermetismo es una tradición filosófica que se establece en base a un conjunto de textos, de escritos que se descubren, que aparecieron en Egipto bajo la dominación romana en ese entonces, entre los siglos I y IV después de Cristo, que aparecieron estos documentos y fueron atribuidos a Hermes Trismegisto. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Gladys García y aquí yo comparto información de despertar de conciencia, despertar espiritual, desde mi conocimiento y mi experiencia, que espero que sean de utilidad para ti, que te ayuden a equilibrar tu energía, a vivir logrando la paz y la armonía en el presente y a sentirte merecedor, merecedora de la abundancia infinita del universo. Acompáñame a ver este video hasta el final y no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos esta información. Según el libro de Poimandres, que este es un texto, es una compilación de 24 textos que muestra la información de los principios herméticos con un formato de diálogo entre Hermes Trismegisto y uno o más de sus discípulos. Según este compilado, según este libro, le llamaban Trismegisto por ser el filósofo más grande, el sacerdote más grande y el rey más grande. Sin embargo, la enciclopedia bizantina Suda del siglo X establece que es llamado Trismegisto a cuenta de su alabanza a esa Trinidad que le daba esa naturalidad o naturaleza divina a la Trinidad, que era la que llaman la triada hermética, que es Dios, cosmos y hombre. Entonces, bueno, están estas versiones. Yo, la verdad, hay tan poca información de los orígenes y se ha perdido tanto porque es algo muy, muy antiguo que, pues, lo importante es el mensaje que nos trae este libro de esas enseñanzas y de esa sabiduría, sin importar ese origen, en el sentido de que hay muchas versiones, pues porque el tiempo pasó y mucha de la información se perdió. De hecho, algunas versiones sustentan que el nombre de Hermes Trismegisto no se refiere a un individuo, sino a un grupo de personas que recopilaron muchas enseñanzas de Egipto y que esas enseñanzas fueron como enriqueciéndose a medida que pasaban los años. Pero también hay otras versiones donde se dice que sí existió, que fue egipcio y que fue paralelo en la época del dios Thoth, que también era egipcio, y bueno, que creó la alquimia y desarrolló todo un sistema de creencias que ahora lo llamamos el hermetismo. Bueno, a mí me gustaría entender todo esto como un arquetipo de sabiduría universal, que nos llegó a través de cualquier medio, el que sea, pero que llegó a la humanidad, que se está despertando nuevamente entre nosotros y que es de gran valor. De hecho, hay una versión que dice que el Kybalión fue escrito, transmitido, porque habla de los tres iniciados. Si ustedes ven en el título, fue hecho por los tres iniciados para mantenerse de alguna manera anónimos, pero nadie sabe a ciencia cierta quiénes fueron estos tres iniciados. A nivel de la época moderna, se hablan que estos tres iniciados, hay una versión popular que dice que fueron Paul Foster, Michael Beatty y William Atkinson, que si ustedes los investigan, pues podría ser, pero no se tiene a ciencia cierta ese origen. Pero bueno, aquí en este video no vamos a descifrar ese misterio, sino que vamos a lo que más importa, que es de qué trata este libro, cuáles son esos principios herméticos, cuáles son esas enseñanzas del Kybalión basadas en mi experiencia y mi opinión, y vamos a ir nombrando los principios
uno a uno, pero no los vamos a analizar. Voy a tomar un poco del libro en cada uno de los principios para que ustedes tengan una idea de qué trata, de cuáles son sus enseñanzas. Y recuerda que esta información necesitas verificarla. Es necesario que tú tengas tu propia experiencia con la lectura de este libro y por supuesto con la práctica de todo lo que habla en este libro para que tu experiencia te dé la sabiduría de lo que realmente necesitas aprender en el momento perfecto que te llegue este libro. Por algo estás aquí escuchando acerca de él. Así que vamos a comenzar con estos principios. Pero quiero traerte unos párrafos bien que no son tan largos, pero que vale la pena que para entender de qué se trata este libro como referencia que te estoy dando hoy, porque esto apenas es una referencia acerca de este libro y una recomendación, me gustaría leer unos párrafos de la introducción y hay uno de la introducción y uno del capítulo 1 para que tengas idea de lo que viene. Y dice así: ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, lo que han llegado hasta nosotros a través de las centurias transcurridas desde los tiempos del gran fundador Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto, cuando la raza actual estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que en cualquier tiempo han sido impartidas a la raza son originarias en esencias de las fórmulas de Hermes. Aún las más antiguas doctrinas de la India han tenido sus fuentes de las enseñanzas en estas enseñanzas herméticas. Y bien, del capítulo 1 te quiero leer esto. Dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Yo esta parte la interpreto no más allá de que es que tú vas a conseguir un gurú, un maestro espiritual, como no, sí puede haber personas que te van a dar esa información, ese camino, te van a dar pistas, te van a dar alguna luz en tu mundo externo hacia lo interno, pero más allá de eso se refiere a encontrar el maestro que hay en ti, a encontrar en ese maestro esa sabiduría superior que hay en cada uno de nosotros, y a medida que nos abramos a aprender, a tener estos nuevos pensamientos, a que, por supuesto, de esos personajes que colocamos en nuestra vida, en esta realidad, que nos presentan situaciones que en algunos casos llamamos fortuitas, pero que ocurren cuando estamos listos para recibir ese aprendizaje, para recibir esa sabiduría más alta, esa vibración, subir nuestra vibración, a pesar de que esa experiencia pueda ser un poco difícil. Lo enriquecedor del Kybalión es que sus enseñanzas de los 7 principios herméticos, los cuales, como les dije, iré haciendo una descripción muy corta con la lectura del libro, son muy prácticas, o sea, la forma como el libro las plantea al principio parece bastante complicada, pero cuando lo llevas a un mundo, recuerda, la clave, siempre digo, está en lo simple. Llévalo a tu día a día. Cada principio que leas, cuando lo leas, si no lo has leído, lo releas, porque este es un libro para tenerlo en la mesita de noche, en el buró, como le digas. Es un libro para estar constantemente consultándolo y cada vez aprendiendo de él. Entonces, es importante que las pongas en práctica, que las lleves a lo simple, llévalo a lo más simple, a pesar de que la lectura a veces pueda sonar un poco complicada al inicio. Bueno, a continuación te voy a leer un poco de cada uno de estos principios herméticos, porque es un pequeño resumen, es una reseña que te estoy dando acá, y luego te voy a hablar de mis conclusiones acerca de este libro y por qué lo traigo aquí en mi canal y por qué lo recomiendo. Entonces vamos a comenzar con el primer principio. El primer principio es el mentalismo.
El mentalismo, el todo es mente y el universo es mental. Te voy a leer aquí parte del libro que escogí para esta reseña. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad substancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Y dice así, este otro párrafo: el estudiante de la filosofía hermética puede emplear conciencia o emplear en su conciencia o hacerlo conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Cuando la clave maestra está en su poder, con esta clave maestra ya estando en el poder del discípulo, del estudiante, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él mismo, libre e inteligentemente. Es importante que nosotros este principio, yo no voy a hacer un análisis aquí de cada uno de ellos porque yo creo que cada principio amerita varios videos y me gustaría incluso hacer en vivos y discusiones, vamos a decir, filosofar acerca de estos principios con otras personas y transmitirle a ustedes toda nuestra opinión, que ojalá que eso en algún momento se dé. Pero es importante que nosotros no pensemos aquí el mentalismo. Fíjense que ellos dicen, el Kybalión dice el todo es mente. No se trata de nuestro cerebro, no se trata de nuestro hemisferio derecho e izquierdo, no se trata de esa parte tan material de cómo están nuestras neuronas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro específicamente. Fíjense que dice que bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia y energía, etc. Entonces, y habla de que es espíritu, ¿sí? Entonces no es lo que comúnmente llamaríamos, coloquialmente, que tiene que ver más con nuestra parte cerebral. Entonces, bueno, no confundir con eso. Esto es apenas un párrafo, así que te invito a leerlo bien y a ponerlo en práctica para poder entenderlo definitivamente. Ahora vamos con el principio número 2. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Yo supongo que has escuchado esto toda la vida, por lo menos desde hace mucho tiempo, porque es muy popular este principio. Y te leo aquí lo que dice, algunos parrafitos que me parecieron interesantes para hacerte esta referencia. Este principio encierra la verdad de que siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida existen. O sea, siempre hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. El antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Su aplicación puede desgarrar por un tanto del velo de Isis de la diosa, que es el velo del olvido, el que llamamos velo del olvido, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro o órbita y movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre, así escribían en esos tiempos, ¿no? Habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué te parece? Suena todo un poco complicado, pero te prometo que a medida que vas leyendo vas a querer leer más, vas a querer aprender más. Sobre todo este principio de correspondencia, esta ley, no es fácil de aceptar porque
muchas de las cosas que nos suceden en la vida, que se supone que por este principio de cómo es arriba es abajo, de cómo es abajo arriba, adentro afuera, eh, pues de alguna manera cuando nos suceden cosas afuera que nosotros no nos sentimos identificados con ellas, pero que no suceden, nos decimos, pero yo no soy correspondiente a esto porque yo no creo que yo quiera esto en mi vida. Entonces esta ley, este principio es bastante difícil de aceptar, es uno de los más complicados de entender desde un punto de vista más neutral sin que el ego nos atrape. Entonces yo te invito a leerlo varias veces, porque, y no solo leerlo, sino que una vez para poder asimilarlo, pues practicarlos. Ahora vamos con el principio número 3. El principio número 3 es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y esto con mis terapias con sonidos y todos los sonidos sanadores y los rangos de frecuencias con los que yo les he hablado en mis mini webinars y en todo lo que forma parte también de este canal de YouTube y mi página web, pues imagínense, esto es para mí música para mis oídos, ¿verdad? Este principio, dice el Kybalión, encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta los astros, el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante del hermetismo a controlar sus propias vibraciones, así como las de los demás. ¿Qué te parece? Súper interesante, ¿verdad? Bueno, aquí sí me encanta practicarlo mucho, lo tengo muy consciente, yo creo que porque desde que descubrí las terapias con sonidos, de lo cual fue una sanación para mí en muchos sentidos, estoy más involucrada en lo que son las vibraciones, ¿verdad? Y cómo veo el efecto de ellas en las personas, pues desde adentro de nosotros, desde nuestro ser, desde nuestra esencia, podemos cambiar nuestra vibración todas las veces, los momentos que querramos. Es de nuestra voluntad, de haber primero reconocido que tenemos ese poder, porque somos vibración y podemos transmutarla, cambiarla, hacer la alquimia que necesitemos hacer, cambiando nuestro estado vibratorio. Ahora, hay un punto bien interesante que es así como la de los demás. Y aquí yo no lo quiero que lo veas desde un punto de vista negativo, yo lo veo desde el punto de vista de si tú eres amor, si tú eres alegría, tú vas a contagiar con esa vibración a tu alrededor, a las personas queridas, a tu familia, a tus alumnos, a tus pacientes si eres médico, a tus consultantes, de lo que sea que tú hagas. Tu mundo va a vibrar según cómo vibras tú. Y ahora tenemos el cuarto principio, que es el principio de la polaridad. Y dice así el Kybalión: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Aquí el Kybalión dice algo que tomé de una estrofa que me encantó acerca de la polaridad, que dice: el bien y el mal no son sino los polos de una misma cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de la polaridad. Eso tiene también que ver con el principio de vibración que vimos ahorita, ¿no? Porque con esa vibración, cuando tú integras ese conocimiento, esa sabiduría de que tú eres vibración, puedes aplicar el principio de la polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos
maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en este canal y en otros canales también donde he compartido algunas colaboraciones, por ejemplo, del caso de lo que es la sombra, la oscuridad, de que somos siempre luz pero con diferentes grados de iluminación, vamos a decirle así, pero que todo al final es doble pero se toca en los extremos, ¿sí? Entonces solo es lo mismo en diferentes grados. Es muy interesante y esto lo podemos aplicar mucho en nuestras reacciones ante los acontecimientos de nuestra vida. Cómo reaccionamos más desde un polo de nuestra vibración y cómo reaccionamos más desde el otro polo de nuestra vibración dependiendo ese acontecimiento que tenemos al frente. Y que al reconocer estos dos principios, al reconocerlos, practicarlos, integrarlos en ti, puedes tomar ese acontecimiento, esa situación y verlo desde un punto más neutral, no irte a los extremos. Eso es un ejemplo solamente para que tengas una idea bien pequeñita de lo que puede ser este principio de polaridad aplicada a tu día a día. Quinto principio, el principio del ritmo. Aquí dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento hacia la izquierda y el ritmo es la compensación. Los hermetistas, según aquí el Kybalión que te estoy leyendo, han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal. Y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar de sus efectos mediante el empleo de fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización, que es un poco parecido, por cierto, a lo que se me ocurrió decirte en lo de la polaridad, buscar un punto neutral, ¿no? Pero claro, en esta se refiere al principio del ritmo y habla de la ley mental de neutralización. Dice, no se puede anular este principio o impedir que opere, ¿verdad? Esto es una ley universal, pero han aprendido estos maestros hermetistas a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que se tenga de este principio. Entonces, miren lo interesante que es. ¿Y por qué quise traerles este párrafo? Porque fíjense, de alguna manera, estas enseñanzas nos están diciendo que este principio existe y no necesariamente nunca los vamos a poder parar, nunca vamos a poder decir, el principio yo lo eliminé en mi vida, porque se aplican en todo, son leyes universales, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que ellos encontraron una forma que no está aquí en este libro ahorita detalladísima, vamos a decir así, hay que ir indagando más, de cómo neutralizar un poco el efecto. Sobre todo yo imagino que ellos vieron bueno, si todo tiene un avance y un retroceso, pues nosotros no queremos retroceder mucho, nosotros queremos seguir avanzando. Pero yo pienso que también es una ilusión cuando nosotros creemos que retrocedemos demasiado. Va a depender mucho de cómo está tu vibración, de cómo estás aplicando el principio de polaridad, pero bueno, se entiende aquí que ellos de alguna manera buscan que esa parte donde no favorece el principio del ritmo y que en un sistema eléctrico podemos hablar que es la parte baja de la onda eléctrica, ¿verdad? No queremos quedarnos tanto tiempo ahí, queremos subirlo lo más rápido posible. Entonces, así es que yo tomo parte de esta, vamos a decir, de esta parte conceptual de este principio. Ahí te dejo para que saques tus propias conclusiones, pero lee el libro. Principio número 6. Causa y efecto. Aquí el Kybalión dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de la ley. La muchedumbre se deja llevar, dice este párrafo que te traje del Kybalión en relación a este sexto principio. Se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que los envuelve o por los deseos y voluntades de los demás.
si estos deseos de los demás son superiores a ellos, a la muchedumbre. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, aquí hablan de los maestros del hermetismo, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus movilidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea a cada uno de estos maestros, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. De esto se trata el sexto principio, causa y efecto. Y aquí es donde nosotros también, esto yo lo relaciono mucho con el principio de correspondencia, donde, bueno, en este de causa y efecto es donde más aún nosotros necesitamos reconocernos como los únicos responsables de la vida que tenemos, los únicos que causamos eso que se ve en un efecto específico en tu vida, ya sea en tu área amorosa, en tu prosperidad económica, en tu educación, en lo que sea. Nosotros somos los únicos que podemos tomar la rienda, la responsabilidad y decir, ya no me dejo llevar como esa masa de borregos que hablan acá, de autómatas que simplemente siguen lo que otros dicen. Entonces, esto es bastante fácil quizás de decir muchos ejemplos, sobre todo pues porque ahorita vivimos un cambio trascendental en la humanidad, precisamente en si te dejas llevar o si empiezas a hacer lo que de verdad tu alma, tu ser dice que debes hacer. Y sobre todo, pues a nivel colectivo también están sucediendo muchos cambios ahora, entonces esto yo creo que te va a quedar más claro todavía de qué se trata. Sin embargo, esto es apenas 2 parrafitos, así que tienes que leerlo completo. Vamos con el séptimo principio. Séptimo principio, el principio de género. Género, y algunos le dicen generación. Y dice el Kybalión, el género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. Y otro parrafito que te traje para que veas de lo que se trata este principio dice, esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como el sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo, de este principio, ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido a la mente de los hombres y mujeres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear, ¿sí? Este es un principio muy, vamos a hablar de la creación. Todo tiene ese principio, su parte masculina y su parte femenina, y que juntos en esa dualidad, vamos a decirle así, es lo que hace la creación. En mi opinión, que he leído algunas otras leyes, ¿verdad? Algunas otras formas de hablar de estas mismas leyes por diferentes autores de libros, yo te puedo, en mi opinión, decir que estos principios tienen muchas versiones hoy en día. Entonces hay unos que hablan de las 12 leyes universales, otros que hablan de las 7 leyes para la vida o 12 leyes para la vida, y así la van cambiando y lo van, yo diría, que ampliando, ¿sí? Porque vamos evolucionando, vamos tomando de esas bases que yo pienso que sí, la gran mayoría tiene que ser de estos principios herméticos, que es lo más antiguo que se ha conseguido, y se toman de esas bases y se van evolucionando, y cada autor, cada persona que quiere compartir su experiencia lo va ampliando, lo va listando quizás de una manera un poco diferente, pero las bases son las mismas. Y como siempre vamos evolucionando, aunque a veces no parezca, yo pienso que esto es con los niveles de conciencia van avanzando, van subiendo, entonces van también cambiando estas escrituras, se van enriqueciendo. Pero al final las bases vienen de estos principios herméticos
Y bueno, yo pienso también, en mi opinión, te digo que no hay manera de que de que alguno de nosotros, por solo leer el libro, ya vaya a tener integrada esta información en tu ser. Se necesita practicarlos, se necesita, y yo no solo para este libro, todos los libros, toda la información que llegue a ti, verifícala. Trata de colocarlas, esos aprendizajes que te da cualquier libro que tomes, y colócalo en tu día a día, aunque sea lo más importante que te quedó de ese libro. Colócalo en práctica en tu día a día y toma, así vas a sentir en tu propia experiencia que realmente te dejó esa enseñanza, porque la estás experimentando, ¿sí? Yo pienso que estos principios herméticos son la sabiduría de poder lograr una vida desde encontrarte a ti mismo, desde descubrir que tú tienes una sabiduría muy alta, pero que con ese velo de Isis, con ese velo del olvido, tenemos pues, lo vamos pasito a pasito, como dice la canción, vamos recordándola, vamos en esa búsqueda que todos estamos, vamos encontrando, vamos quitando pedacitos de ese velo y vamos encontrándonos para entonces así entender por medio de las prácticas de este principio que nosotros somos co-creadores con Dios, con el universo, con la fuente divina, como tú lo quieras llamar, y para manifestar todo esto es para entenderte a ti, saber qué es todo eso que rige nuestro mundo, nuestro verdadero mundo, y manifestar lo que queramos manifestar en nuestra vida. Mostrarnos estos principios nos dicen: si tú practicas esto, si tú entiendes esto, si tú sabes bien que esto existe y lo integras en ti, puedes manifestar la vida que deseas. Este libro es para leerlo muchas veces. Es un libro que yo recomiendo 100% que lo leas. A pesar de que tardes, que puedas tardar, ya sea por tiempo o porque al principio no entiendes, es un libro que va a llegar un momento que si le das la oportunidad te va a atrapar. Y este libro, cuando lo vas repasando a cada cierto tiempo, sobre todo en esos momentos que tú dices, bueno, pero yo me siento como estancado, o oye, no sé, yo creo que me estoy saliendo de uno de estos principios, porque no estás como, te sientes como que estás fuera de ritmo, o que estás como que siendo correspondiente con algo que no te está convenciendo. Entonces vuelve al libro, recuerda cómo lo puedes practicar. Ahí no te dicen exactamente las prácticas número 1, práctica número 2, no. Tú tienes que tomar esa información y llevarlas a tu día a día. Recuerda que la clave siempre está en lo simple. Entonces, para mí esto es algo que es de constante lectura, hay que volver a él varias veces, y cada vez que vuelves, como les dije al principio, uno después bueno, también va creciendo, ¿verdad? Va despertando más y lo va interpretando de otra manera. Así como yo hoy les traigo esta información, dentro de unos años o más adelante, pues a lo mejor yo lo interpreto diferente porque voy cambiando mi nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por eso es bueno leerlo y releerlo. Entonces, bueno, recomendable 100%. Si esta información llegó a ti, pues es un buen momento para leer este libro. Esto no es publicidad, esto no está patrocinado por nadie, es simplemente que yo comparto contigo lo que a mí me ha favorecido. Me parece que es una lectura bien importante que todos en la casa deberían tener, incluso para desde jóvenes, hacer este tipo de lectura. Bueno, ahora te recuerdo dejarme tus comentarios acerca si ya leíste este libro, qué te pareció, si has tratado de practicarlo, como yo digo, desde lo simple, y cómo te ha ido con eso. Y si no, cuéntame, ¿vas a leerlo? ¿Qué te pareció este resumen corto del Kybalión, el cual es una joya espectacular para mí y recomiendo 100%? Por supuesto, también recuerda darle like y compartir este video si te gustó. Nos vemos en el próximo video. Chao.